Bendiga, queridos hermanos, su hermano en Cristo, Enrique Olea. Les traigo un estudio, queridos hermanos. Este estudio estará basado ahí en los Hechos de los Apóstoles, en su capítulo 2, versículo 38, que habla acerca de la salvación que sucedió ese día en Jerusalén, allá en el día del Pentecostés. Quiero decirles algo, hermanos, antes de empezar a desarrollar este versículo de Hechos 2.38. Fíjense que cuando algunos leen Hechos 2.38, sucede como cuando los católicos leen Mateo capítulo 16, versículo 18. Las buenas nuevas según Mateo capítulo 16, versículo 18, que dice: y yo también te digo que tú eres Kepa, y sobre esta roca restauraré mi Calech, congregación, como una vallid de Talif, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Por qué les digo que cuando algunos leen Hechos 2.38 les pasa como los católicos? Aquí los católicos dicen que la roca a la cual se refiere aquí es Pedro. ¿Por qué sucede esto? Porque solamente leen las escrituras por encima, o porque creen en el que les dice que Pedro es la roca, cuando los cristianos sabemos, queridos hermanos, que esto no es así. Sabemos que la roca es Cristo, ¿sí? Entonces, cuando nosotros leemos las escrituras así por encima, va a suceder esto. Aquí los católicos, y como ellos dicen, ¿sabes qué? La mayoría no puede equivocarse. Bueno, recordemos que la mayoría fue la que crucificó a nuestro Señor y Salvador Jesús. Por eso debemos de tener mucho cuidado. En este versículo los católicos dicen que la iglesia está edificada sobre la roca, que es Pedro. Por supuesto, los cristianos sabemos que esto no es así. Sabemos que la roca es Cristo. Ahora, en Hechos 2.38, algunos cristianos piensan y enseñan que lo que perdona y salva al hombre, lo que perdona pecados y salva al hombre, es el bautismo en agua. Esto es parecido a lo que los católicos dicen sobre la roca, que es Pedro. Los cristianos sabemos que la roca es Cristo. Bueno, ¿por qué sucede esto? Precisamente porque no escudriñan las escrituras y porque creen en el que les dijo esto. El bautismo en agua y la salvación. En Hechos 2.38 encontramos esta palabra en, que significa literalmente sobre. En el Nuevo Testamento encontramos proposiciones diferentes para describir la relación que existe entre el bautismo y el Señor Jesús. Esta palabra en, que se traduce en los Hechos, capítulo 10, versículo 48, dice la Escritura: y les mandó a bautizar en el nombre del Señor Yeshua. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Lo que significa, ser bautizado en el nombre de Jesucristo equivale a ser bautizado en la esfera del nombre de Jesucristo, dentro del cual esta realidad es el bautismo en agua. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí también encontramos en esta escritura esta palabra eis, que se traduce en. Por ejemplo, en Mateo capítulo 28 versículo 19 dice la escritura: por tanto, id y doctrinad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. También en los Hechos capítulo 8 versículo 16, que dice: porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, mas solamente eran bautizados en el nombre de Yeshua. En los Hechos, capítulo 19, versículo 5, dice: oído que hubieron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Yeshua. También en Romanos, capítulo 6, versículo 3, encontramos esta palabra griega eis: ¿o no sabéis que todos los que somos bautizados en, es decir, eis, el Mesías, Yeshua, somos bautizados en su muerte? También esta palabra eis la encontramos ahí en Gálatas capítulo 3 versículo 27, que dice:
porque todos los que habéis sido bautizados en Eis, el Mesías, del Mesías estáis vestido. Esta escritura que acabamos de ver, queridos hermanos, nos dice que ser bautizado en el nombre del Padre y del Hijo y del Santo Espíritu, o en el nombre del Señor Jesús, significa ser introducido en una unión espiritual con el Cristo, inclusivo, quien es el purificador que Dios envió, el representante que Dios envió. Así que, puesto que los creyentes samaritanos, hablando de la escritura que les estoy hablando, habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús, es decir, en el Señor mismo, seguramente recibieron en ellos el espíritu esencial de vida, a fin de que no solamente nacieron de nuevo del Señor, sino que también se unieron al mismo, es decir, al mismo Señor. Dice la primera carta a los Corintios en su capítulo 6, versículo 17: empero el que se junta con el Señor, un espíritu es. La palabra griega que aquí se traduce en indica una unión tal y como la vemos en la carta a los Romanos, Romanos capítulo 6, versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que somos bautizados en el Mesías, Yeshua, somos bautizados en su muerte? También Gálatas 3:27. Porque todos los que habéis sido bautizados en el Mesías, del Mesías estáis vestidos. Pongamos atención. Les decía al principio que cuando algunos leen Hechos capítulo 2, versículo 38, les pasa como cuando los católicos leen Mateo 16, 18, donde ellos dicen, enseñan e insisten que la roca es Pedro y no es Cristo. Así también algunos cristianos, cuando leen Hechos capítulo 2, versículo 38, enseñan e insisten, por no escudriñar las escrituras o por confiar en el que les enseñó, que la salvación está en el agua, es decir, cuando son bautizados en agua. Y ese es un grave error, por lo que las escrituras nos están diciendo. Bautizar a los hombres en el nombre del Dios Trino es introducirlos en una unión espiritual y mística con Él, bautizándolos en el nombre de Jesucristo. Esta palabra griega, epi, se traduce sobre o en Hechos capítulo 2, versículo 38, ser bautizado sobre el nombre de Jesucristo equivale a ser bautizado sobre la base de lo que representa el nombre de Jesucristo, la autoridad. Todo aquel que crea en el nombre de Jesucristo será salvo. Es decir, la salvación no está en el agua, no está en el bautismo en agua, está en el Señor Jesús. Veamos. Esto representa todo lo que la persona de Jesucristo es decir, todo lo que ha efectuado, lo cual constituye la fe de la deidad en Dios. Los que creen en Cristo son bautizados sobre esta base. Los Hechos, capítulo 2, versículo 38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jehová, Yeshua, el Mesías, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahora, el nombre denota la persona, quien es la que perdona los pecados. El perdón de los pecados está basado en la redención que Cristo efectuó mediante su muerte. Hechos capítulo 10, versículos 43. A este dan testimonio todos los profetas, de que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Aquí nos está diciendo la escritura quién y qué es lo que perdona pecados y salva también. En Efesios capítulo 1, versículo 7, dice lo siguiente: en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados por las riquezas de su gracia. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 3, también encontramos lo siguiente: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que el Mesías fue muerto por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Nuestro Señor Jesús es la bendición inicial y básica de la salvación plena que Dios provee.
Con base en este perdón, la bendición de la plena salvación de Dios avanza y tiene su consumación al recibir los creyentes el don del Espíritu Santo. Hechos capítulo 2, versículo 38. Nuevamente dice: y Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jehová, Yeshua, el Mesías, para el perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos capítulo 10, versículo 45 dice: y se espantaron los fieles que eran de la circuncisión, que habían venido con Pedro, de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Este don es el propio Espíritu Santo dado por Dios a los que creen en Cristo, como el don único que produce todos los dones mencionados en 1 Corintios capítulo 16, versículo 19, que dice: ¿o ignoráis que vuestros cuerpos es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? En 1 de Pedro capítulo 4, versículo 8 al 10, dice lo siguiente: y sobre todo, tened entre vosotros ferviente caridad, porque la caridad cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido, administrelo a los otros como buenos dispensadores de las diferentes gracias de Dios. Dice Pedro: estos dones son la capacidad y habilidad necesaria para servir a Dios, y proviene de este único don del Espíritu Santo. Espíritu, este es el Espíritu todo inclusivo del Dios triuno, procesado en su bondad, que por su propia voluntad Él nos entregó esto. Este Espíritu es dado a los creyentes en el momento de creer en Cristo. Así lo dice la Escritura: en el momento de creer en Cristo. Dice Efesios capítulo 1, versículo 13: en el cual esperasteis también vosotros, en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salud, en el cual también desde que creíste, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Aquí dice cuándo recibe uno el Espíritu Santo. Ahora, en Gálatas capítulo 3, versículo 2, dice también lo siguiente: esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír de la fe? Esto es lo que constituye la bendición, todo, inclusiva del pleno evangelio de Dios. Es decir, el evangelio y solo el evangelio es el que perdona los pecados de los hombres y salva. Solo el evangelio. Gálatas capítulo 3, versículo 14. Para que la bendición de Abraham fuese sobre los gentiles en el Mesías, Yeshua, para que por la fe recibamos la promesa del Espíritu, dice la Escritura, para que disfrutemos de todas las riquezas del Dios triuno, es decir, como lo vemos en 2 Corintios capítulo 13, versículo 14, la gracia del Señor Yeshua, el Mesías, y el amor de Dios y la participación del Espíritu Santo sea con vosotros todos. Amén, dice la Escritura. Los apóstoles predicaron y ministraron a Cristo, pero cuando sus oyentes se arrepentían y creían en Él, recibían el maravilloso Espíritu del Dios triuno. Esto implica que este Espíritu es precisamente el propio Cristo resucitado y ascendido. Es decir, queridos hermanos, la salvación está puesta en el consumador y autor de todas las vidas de los seres humanos, nuestro Señor y Salvador Jesús, y nadie más. Este es el evangelio puro que venimos predicando hasta el día de hoy, el evangelio puro que no se le añade nada para salvar al hombre, para que perdone los pecados de los hombres y salve a los hombres. Esto dice la Escritura, queridos hermanos. Ser sellados con el Espíritu Santo es ser marcado con el Espíritu Santo como un sello vivo. Hemos sido designados como herencia de Dios, dice la Escritura. Dice Efesios capítulo 1, versículo 11. En él digo, en quien asimismo tuvimos suerte,
habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el consejo de su voluntad. Cuando fuimos salvos, Dios puso en nosotros su Espíritu Santo como sello para marcarnos e indicar que pertenecemos a Él, al Dios triuno. El Espíritu Santo, quien es Dios mismo, que entra en nosotros, nos imprime la imagen de Dios, representa por el sello, haciéndonos hijos de Dios. Y esto sucede, hermanos, dice la Escritura. Pongan atención a lo que la Escritura dice. Lean, escudriñen las Escrituras. Esto sucede antes de ser bautizados en agua. Efesios capítulo 1, versículo 13 dice: en el cual esperasteis también vosotros, en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salud, en el cual también desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, dice la Escritura, en donde Pedro nos dice que el hombre nace de nuevo cuando cree, ¿sí? Algunos hermanos han sido engañados por otros predicadores que el hombre nace cuando se bautiza en agua, pero miren lo que dice la Escritura. Pongamos atención a lo que dice la Escritura. ¿Cuándo es que nace el hombre de nuevo? Dice Pedro que el hombre nace allí en su primera carta, en su capítulo 1, versículo 22 al 23. Pongamos atención a lo que aquí dice: que por él creísteis a Dios, el cual resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sea en Dios, habiendo purificado vuestras almas en la obediencia de la verdad por el Espíritu, en caridad hermanable, sin fingimiento, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Atención al versículo 23, queridos hermanos. Siendo renacidos, fíjense, aquí dice cómo es que el hombre que cree en el evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesús, en la palabra de nuestro Señor y Salvador Jesús, nace de nuevo. Dice, siendo renacidos no de una simiente corruptible, sino de una incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Aquí está el nuevo nacimiento, hermanos. Aquí está. Entonces, bautizar en agua significa sumergir, sepultar en agua, la cual representa la muerte. Juan bautizaba para indicar que quien se arrepentía solamente le servía para ser sepultado. ¿Sí? Esto significa también que la vieja persona se le ha dado fin para que haya un nuevo comienzo en la resurrección producido por Cristo como el dador de vida. Por lo tanto, después del ministerio de Juan, vino Cristo. Recordemos que Juan el Bautista vino a preparar el camino para el Señor. En la Biblia, el bautismo implica muerte y resurrección. Pongamos atención el significado que le da la misma Escritura, ¿sí?, a nuestro bautismo en agua. Significa muerte y resurrección. Ser bautizados en agua equivale a ser puestos en la muerte y sepultados juntamente con Cristo. Ser levantado del agua significa resucitar de la muerte. Romanos capítulo 6, versículos 3 al 5. ¿O no sabéis que todos los que somos bautizados en el Mesías, Yeshua, somos bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él a muerte por el bautismo, para que como el Mesías resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si fuimos plantados juntamente con él a la semejanza de su muerte, así también lo seremos a la de su resurrección, dice la Escritura. Les empecé diciendo, queridos hermanos, que cuando algunos cristianos, ¿sí?, leen Hechos capítulo 2, versículo 38, sucede como cuando el católico lee Mateo capítulo 16, versículo 18. La mayoría no puede estar equivocada. La mayoría dice que la piedra, la roca, es Pedro. Y en verdad es la mayoría. Pero cuando nosotros como hijos de Dios, cuando Dios nos ayudó a través de su Espíritu Santo, ¿sí?, Él nos dio el entendimiento y nosotros entendimos este capítulo que la roca es nuestro Señor y Salvador Jesús. En Hechos
Sucede lo mismo con algunas personas. Cuando leen Hechos, algunos cristianos piensan y enseñan que lo que perdona pecados y salva al hombre es el bautismo en agua, cuando las escrituras no dicen eso, hermanos. Si ustedes escudriñan las escrituras, leen lo que dice Hechos 2:38, hacen una examinación, ven la exagesis, la hermenéutica, ¿sí? Van a llegar a la conclusión, con la ayuda de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, que el que perdona pecados y el que salva, dice, en el nombre de Jesucristo. Investiguen qué significa esta palabra nombre, ¿sí? Y se darán cuenta que el perdón de pecados y el que salva es lo que nuestro Señor Jesucristo hizo en esa cruz del Calvario. Él dio su vida para que nosotros fuéramos perdonados y salvos. Esto fue, mis hermanos, la salvación de Hechos 2:38. Lo que sucedió allá en el día del Pentecostés en Jerusalén, donde la iglesia empezó. La iglesia de Cristo empezó, recordemos, en el año 33 después de la muerte de nuestro Señor y Salvador Jesús. Bueno, mis hermanos, un pequeño estudio. Espero y les sirva y lo mediten, lo escudriñen. Voy a poner capítulos y versículos aquí, se los voy a dejar para que ustedes, ¿sí?, comparen lo que el hermano Enrique les dice, ¿sí?, con capítulos y versículos, hablando según las escrituras y no según mi opinión, que lo que sucedió en Hechos 2:38 es diferente a lo que algunos han enseñado y a lo que algunos siguen enseñando. Muchas gracias por su atención, queridos hermanos. Nos veremos en otra ocasión con otro tema importante, ¿sí?, para examinar, para escudriñar, como le dijo nuestro Señor y Salvador Jesús ahí a los judíos, ahí en Juan capítulo 5, versículo 39. Escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas, y esto es una gran verdad, ellas dan testimonio de mí. Así les dijo. Entonces, no solamente es leer las escrituras o creer en el que predica, sino que también hay que investigar nosotros, examinar las escrituras para ver si esas cosas que está predicando ese hombre que enseña la palabra de Dios es verdad. Muchas gracias por su atención, queridos hermanos. Que el Señor me les bendiga. Amén.